y cuando se enferman sí saturan el sistema público de salud. Y al saturar el sistema público de salud, a veces tenés que estar frente a la disyuntiva de elegir a quién le pones el respirador y a quién se lo sacás. Bien. Así que para evitar que eso suceda, sigamos apostando a la responsabilidad individual. Estamos ya a casi 4 meses y medio de esta cuarentena, un tanto extensiva, un tanto larga, pero no por menos beneficiosa para evitar los contagios. Pero vimos allí las imágenes de la gente en los bosques de Palermo, ayer en San Isidro. Y le pregunto a él, a Leandro Santoro, ¿existe la cuarentena o no, mi querido Santoro? Seguramente vas a estar allí diciendo alguna cosa, vas a estar quejándote, te conozco, te has preparado bien, no es casual que la cámara te tome bien de esta manera, has aprendido mucho en estos años de televisión, querido, pero preguntarte, Men in Black, así, blanco y negro, pareces una película de Tom Ford, ¿existe o no la cuarentena? ¿Qué tal, Roberto? Buenos días, buenas tardes primero a vos y a toda la gente que está viendo. Mirá, yo creo que la cuarentena, como la conocimos los primeros días, allá por el 20 de marzo, no existe más. Y no. Lo que hay es una suerte de movilidad y circulación administrada a partir de la restricción de algunos servicios esenciales. Repetímelo, que eso es bueno. A ver, de la cuarentena estricta y obligatoria pasamos a una fase un poco más flexible, fase 2, fase 3. Y ahora, Leandro, querido, ¿cómo es lo que acabas de decir vos, que es una...? No, yo hablo de una movilidad administrada, una movilidad administrada a partir de la restricción de algunas instancias importantes de la vida comunitaria. Por ejemplo, el transporte público, por ejemplo, los eventos masivos, por ejemplo, el confinamiento sí estricto de personas de adultos mayores en la tercera edad y de niños, quienes no pueden ir al colegio. Obviamente la restricción de algunas actividades vinculadas al encuentro social. La gastronomía, Leandro, en la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Que los restaurantes no abren. En la ciudad y tampoco. Después se está promoviendo el teletrabajo, el uso del barbijo, el distanciamiento social. Lo cierto es que buena parte de la estructura económica de la Argentina es informal y precaria. Es muy difícil pedirle a la gente que se quede 200 días encerrada en su casa porque muchas personas viven con los ingresos que juntan en el día. Y eso es una realidad de nuestro país. Creo que lo que estamos tratando de hacer entre todos y todas es cuidarnos, es apostar a la responsabilidad individual, a la organización social y obviamente quienes gobiernan, tanto a nivel nacional como a nivel local, tienen la responsabilidad de ir pensando cómo vamos a llevar adelante los próximos meses de acá hasta que aparezca la vacuna. Mi querido, pero si vos analizás, ¿no?, las imágenes que mostramos hace instante, no sé si nos seguiste, pero bueno, estarás al tanto de lo que sucede en Palermo con el Día del Niño, esta cantidad impresionante de padres, de hijos, todos mezclados en dulce montón. Algunos con barbijo, otros sin barbijo, pero la mayoría de la gente la respeta. Ayer vimos la apertura de los bares allí en San Isidro, ¿no es cierto? Aquí están pasando las imágenes, ¿no? Parece un día de primavera, ¿no? Del Día del Estudiante prácticamente. Y me pregunto, ¿y los contagios? ¿Qué sucederá también mañana con el 17A? Son 2 o 3 preguntas que te dicen una misma, pero va por la misma cuestión, ¿no? Van a haber muchos contagios, mi querido Marte, imagínate. No, coincido con vos. A ver, es una situación muy difícil para quienes gobiernan, creo que las consignas tienen que estar más claras. Está claro que el pueblo hace mucho tiempo que está confinado, ha limitado mucho su libertad de circulación. Sí. Y probablemente cuando los días están lindos hay una tendencia a salir y es comprensible. Lo que yo creo que hay que volver a insistir con el mensaje del distanciamiento social y de la imprudencia de mezclarnos como si no pasara nada. ¿Sabes qué pasa, Roberto? Sí. El barbijo no es una máscara que te protege del virus, ¿eh? También hay una falsa creencia de que me pongo barbijo y ya está, ¿viste? Y la verdad es que no es así. El barbijo, en todo caso, disminuye la posibilidad de contagio, pero no la elimina. Yo creo que estamos, la verdad, como sociedad tenemos que reflexionar mucho porque hemos visto cómo ha sucedido en Italia, por ejemplo, donde la gente también, los muertos se iban incrementando, los contagios se iban incrementando y vos veías las imágenes de Italia y parecía que no pasaba nada. Pero hemos superado, Leandro. También en Barcelona. Hemos superado la cantidad de contagios prácticamente de lo que hubo allí en Italia. Gracias a Dios el nivel de letalidad es menor. Es menor, pero la cantidad de contagios está superada. La última, antes de pedirte, ¿qué posibilidades hay de volver otra vez a esa modalidad de una cuarentena estricta y obligatoria? Creo que la respuesta me la vas a dar. Creo que es ninguna, ¿no? No, yo creo que no hay ninguna, salvo que en algún momento las autoridades argentinas decidan pedirle a la sociedad un último esfuerzo por una semana, 10 días, en caso de que efectivamente veamos que el pico está llegando a situaciones inadministrables por el sistema público de salud. Bien. Si eso llegara a suceder, yo creo que es posible, pero obviamente hay que apostar a que la cosa se vaya ordenando sin que se tengan que restringir libertades. Nadie quiere restringir libertades, pero ¿sabes qué?
lo peor que nos puede pasar es hacer como que no pasa nada, porque esas personas que por ahí se enferman y son asintomáticas, sí contagian, y cuando se enferman sí saturan el sistema público de salud, y al saturar el sistema público de salud a veces tenés que estar frente a la disyuntiva de elegir a quién le pones el respirador y a quién se lo sacas. Bien. Así que para evitar que eso suceda, sigamos apostando a la responsabilidad individual y obviamente que todos los gobernantes tengan los sensores puestos donde los tienen que tener, porque no podemos permitir que esto se desmadre. Gracias, Leandro Santoro. Ustedes lo recuerdan, ¿no? Prácticamente la única vacuna que tenemos hasta que llegue al país el año que viene es el distanciamiento social.